Señor, te agradecemos por este tiempo que tenemos para reunirnos y te pedimos que uses a Miguel en, en todo lo que tú quieras mostrarnos, que abras nuestros corazones y nos ayudes a apropiar lo que tengas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como estábamos viendo la sección de la disposición de Dios al pecador, hoy vamos a ver el juicio de Dios contra el pecador. Recordemos nosotros que Dios, en un sentido, es el que tiene, ¿cómo podríamos decir? El que hace el trabajo, y Dios es el que condena. Pero antes de su juicio, como es lo que hemos estado viendo, siempre viene la misericordia y Dios tiene esa disposición. ¿Qué es lo que ayuda a una persona a acercarse a Dios? Disponer su corazón. Dios da el paso. Recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y después, la respuesta de nosotros depende de nuestro corazón. Hay corazones endurecidos que no quieren saber nada de Dios. Bueno, estas personas tendrán las consecuencias de su pecado. Pero también debemos tener presente que mientras hay vida, hay esperanza. Lo que vamos a empezar a ver hoy es precisamente las consecuencias del pecado y los juicios que se emanan por ello. Entonces, en el día de hoy hay muchas personas que pasan la doctrina del juicio divino, esto ya lo hemos platicado. Otros la niegan totalmente, pero recuerden ustedes que una persona no la tome en cuenta, que una persona la pase por alto, no quiere decir que no va a existir, o que la niegue, no quiere decir que no va a existir. O sea, el juicio de Dios es algo que Dios ya determinó y tiene un tiempo. Y mientras no llegue ese tiempo, está extendida su misericordia. Recuerden, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese es precisamente el tiempo que estamos viviendo. Hoy Dios puede ser hallado. Si una persona le busca porque está respondiendo al llamado de Dios, entonces le encontrará. Si nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que aceptar mejor dicho, tener la misma convicción de que todas las verdades expuestas ahí son una realidad, tanto las verdades de la misericordia de Dios como las verdades del juicio mismo. Y algo que nos debe quedar claro es que Dios es el juez de toda la tierra y él castigará a los malos según lo que merecen. Esto nos lo dice Génesis 18:25, cuando está negociando Abraham con Dios respecto a Sodoma y Gomorra. Le dice: lejos de ti el hacer que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y bueno, nosotros ya sabemos que ahí hubo una especie de intercesión de parte de Abraham y empezó por 50 y acabó con 10 y no hubo 10. Todavía salvó por misericordia a Dios a Lot, el sobrino de Abraham. Pero dice: corran a esta ciudad llamada Luz, pero la esposa volteó y se convirtió en sal. Solo se salvó Lot y sus dos hijas. Pero Dios es justo. El momento que decide traer un juicio, solo el arrepentimiento lo puede parar. Vemos el caso de Jonás, que se estuvo en oposición a que Dios eh, juzgara a Nínive porque eran enemigos acérrimos de Israel y salió huyendo. Y en esta huida, pues pasaron varias circunstancias hasta que les dijo: bueno, el mar se os aquietará porque se iba embraveciendo más y más. Échenme al agua y así sucederá. Y sucedió. Y Dios había preparado un pez que tragó a Jonás y dentro de su
vivencia, él se arrepintió. Según un criterio judío, sí, ahí en el pez murió Jonás, pero Dios lo trajo por su arrepentimiento a que cumplirá su ministerio. Pero bueno, la Biblia dice, clamé, el Señor oyó mi voz y salió del pez, lo escupió en tierra y fue y predicó. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Que la nación de Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepintió. Recuerden que hasta el rey dijo, "Ah, todos hagan ayuno, etcétera". Y Dios no trajo el juicio, pasaron más de 170 años para que volviera a suceder. Pero a esa generación se libró porque se arrepintió. Entonces, ¿ustedes creen que las pocas palabras de Jonás convencieron? No, fue el Espíritu Santo y la gente respondió. Entonces, algo que tenemos que entender, o que el ser humano tiene que entender, es que está separado de Dios por causa del pecado. Miren, por ejemplo, la muerte física es la separación del alma del cuerpo y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Todos estamos separados de Dios porque pecamos y estamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros muramos físicamente, se va a separar nuestra alma de nuestro cuerpo. ¿Y qué va a suceder? Que las personas en Cristo van a estar en la presencia de Dios, las que no están en Cristo en el infierno. Más adelante vamos a estudiar lo que es el Seol, el Hades, etcétera. Y eh, todos van a regresar hasta el día del juicio. Los que hicieron lo bueno, dice la Biblia, saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero si Dios es santo y es moralmente perfecto, Él está separado de todo tipo de maldad. Por eso no podemos tener una relación con Dios, a menos de que nosotros nazcamos de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. No es posible que Dios pueda osarse a probar o tener compañerismo con el pecado o con los que lo practican. Por eso hay esa separación y como todos pecamos, todos estamos separados de Dios. Entonces, la corrupción moral que existe en el corazón del hombre a causa de su injusticia es como si levantara un muro grande, inalcanzable o intraspasable entre ellos y Dios. Acuérdense, por ejemplo, de Lázaro, cuando muere y el rico muere también y el atormentado dice, Señor, permite que Lázaro moje la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Hay una gran cima entre ustedes, ¿no? Muertos salvos y muertos no salvos, y nadie puede ir de acá para allá. Señor, entonces envía a Lázaro para que les testifique a mis hermanos y no caigan en esta condenación. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Abraham y los profetas tienen, óiganos, porque si no se persuaden de las escrituras, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Entonces ahí vemos nosotros que hay esta gran división, esta gran cima que es imposible traspasar, a menos que el pecado sea expiado, se quite, y esto ya sabemos solo a través de Jesucristo. A través de Jesucristo se restaura esa comunión porque el juicio se ejecuta a través de Jesucristo y Dios nos ve perfectos y se vuelve ese compañerismo con Dios. Y es algo que nosotros, una vez que somos salvos, tenemos que fomentar para poder tener esa relación de confianza y cuando vengan las pruebas y los problemas, podamos saber a quién acudir. Pero imagínate si, no, si tú eres creyente y no tienes el suficiente compañerismo con Dios, cuando vengan las pruebas, los problemas, en un sentido no vas a tener la confianza porque de alguna manera no tienes esa relación desarrollada de poder ir a su presencia. Entonces, bueno, el pecado nos roba eso, nos robó la relación con Dios, en Cristo ya la recuperamos y ahora nosotros tenemos que desarrollar ese compañerismo.
Entonces, tomamos en cuenta que la santidad de Dios no es algo neutral o apático en cuanto al pecado de los que lo practican. O sea, no es una mala intención o una situación de Dios, sino que la respuesta de esto es que Dios aborrece el pecado y aparta de su vista todo aquello que para Él es una abominación. Todo el que comete pecado, para Dios es una abominación y Él odia el pecado. Habacuc 1:13 nos dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí la parte importante es: muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. Por eso es que Dios ideó, aún desde antes de la fundación del mundo, un plan perfecto que se va a cumplir, independientemente de lo que cada generación a lo largo de la historia haya vivido y viva. Piense, Dios está por sobre las circunstancias, por sobre el más alto pensamiento humano, y se va a cumplir lo que Dios determinó, lo cual fue planeado, reitero, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, siguiendo esto, el pecado es repugnante ante Dios. No puede haber compañerismo entre Dios y un pecador porque está rota la relación. Como dice la Escritura, no hay compañerismo de Dios y las tinieblas. Vamos a confirmar esta verdad con los siguientes pasajes. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. En esta parte hay que enfatizar: Jehová está lejos de los impíos. Luego, Isaías 59:1-2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí el énfasis es: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recuerden cómo le dijo Jesús a los, más bien dicho, cómo le dijo aquel ciego al que Jesús le devolvió la vista cuando le interrogaron los fariseos en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por tanto, todos los seres humanos que invocan el nombre de Dios cuando tienen problemas, pero que a lo largo de su vida lo ignoraron, aunque Él los estuvo llamando, no puede escucharlo. Dios no oye. A veces nosotros cometemos el error de decirle a un incrédulo: oye, pues tú ora también, ora por esto, cuando sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por eso siempre la parte primordial es decirle: mira, para que yo voy a orar porque Dios, tengo una relación de Dios con Dios porque he nacido de nuevo, pero para que Dios te escuche, tú tienes que estar de acuerdo con Dios, tienes que reconocer tu pecado y tienes que creer que Jesús murió y resucitó y murió por tus pecados, ¿no? Y ahí le estás dando ya una guía, una alternativa. Pero si cometemos el error de decirle a los impíos: bueno, vamos a orar todos, como muchos lo hacen, si tener una relación con Dios, los están engañando a sí mismos y nosotros no los estamos ubicando. No vayan a caer en ese error. Luego vamos a continuar. Dice: en el libro de los Efesios también encontramos varios textos que describen esta gran separación que existe entre los gentiles paganos, esto es, los que no tienen a Dios, y el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo se describe aquí en Efesios el pecador? Vamos a empezar por Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
¿Ven ustedes? Ahí está. En la época de la incredulidad, las personas están ajenos a las promesas. Sabemos que todo Dios, todo lo que Dios promete lo cumple. Pero si ignoras, pues, ¿cómo vas a reclamar? O si conoces, pero no te has convertido, pues, ¿cómo puedes pedir algo sin fe? Y como dice Efesios 11, perdón, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 11:6 es, sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí no hay esperanza para las personas que están alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos. Recuerden ustedes, y es un punto importante a enfatizar, que nosotros al convertirnos pasamos a formar parte del Israel de Dios, del Israel espiritual. Israel como nación físicamente tiene una promesa, pero no todos los israelitas se van a salvar. En toda la época de la gracia, desde la muerte de Jesús, solo se han salvado los israelitas que han creído en Cristo. Al final de la tribulación, Dios, por fe en la promesa, va a salvar a un remanente. Pero un remanente, según nos dejan ver las Escrituras, aquella que se va a esconder en el desierto, es más o menos la tercera parte de Israel. ¿Ven ustedes? Entonces, no él es judío el que lo es, o hijo de Abraham el que lo es según la carne, sino el que lo es según la promesa. Y ahí vemos nosotros la alegoría de Sara y Abraham. Abraham tuvo un hijo, perdón, y Agar. Abraham tuvo un hijo con Agar, que fue Ismael, y fue el primogénito. Pero cuando nació Isaac, que era el hijo de la promesa, entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Sara a Abraham cuando Ismael se burla de Isaac? Diciendo, yo soy el primogénito. Echa fuera a la esclava porque no heredara. Entonces los hijos de Ismael, que entonces todo el mundo árabe de la actualidad, son hijos según la carne. E Isaac es el hijo según la promesa. Y nosotros nos convertimos en los hijos según la promesa al creer en la fe que tuvo Abraham. Entonces podríamos decir que nosotros somos israelitas de corazón porque somos parte del pueblo de Dios y somos parte de su iglesia. Aclarado esto, vamos a ver el énfasis precisamente en este pasaje de Efesios 2:12 que acabamos de leer. El impío está alejado de la ciudadanía de Israel y del pueblo de Dios. Segunda parte, están ajenos a los pactos y a las promesas y viven sin esperanza. Y están sin Dios en el mundo. Estas cinco verdades nos deja ver este pasaje. Repito, están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, nosotros podemos ver que también las personas que no tienen una relación con Dios, esto es, que no han nacido de nuevo, Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, como dice el pasaje, no somos extranjeros ni advenedizos. Luego, lo que viene es ajenos de la vida de Dios. Esto nos lo dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces ahí está, ¿ven ustedes? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza del corazón. Recuerden ustedes que la dureza del corazón no es algo gratis. Se da cuando las personas empiezan a rechazar a Dios, cuando empiezan a sumergirse en el pecado y rechazan la voz de Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque todos nosotros tenemos una conciencia. Nuestra conciencia, estructurada de acuerdo a los mandamientos, nos hace ver con claridad lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros sabemos que algo está mal, que nos dicta nuestra conciencia, y lo hacemos, entonces endurecemos nuestro corazón. Y así cada violación de nuestra conciencia se endurece nuestro corazón. Entonces, cuando se presenta a Dios, la respuesta a Él va a tener, va a ir en la medida de la dureza de nuestro corazón, pero por eso es que Dios muchas veces tiene que traer a nuestra vida quebrantos, porque el quebranto abate nuestro orgullo y es lo único, aunado con la palabra de Dios, que es lo que produce el quebranto, en quitar la dureza de corazón. Esto no lo dice, si mal no recuerdo, Jeremías 17:9. No es mi palabra como piedra, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra de Dios quebranta la dureza del corazón. Entonces, pero las personas que no se quebrantan, sino endurecen su corazón, tienen el entendimiento entenebrecido. Cada vez entienden menos. Es, para ellos es algo locura. Como dice Corintios, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, basado en las Escrituras, vemos cómo el pecado que cada ser humano comete o en el que vive resulta como una ruptura total y trae como resultado la separación de Dios. Por eso el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que la Escritura dice en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos muertos en relación con Dios, estamos esclavos del pecado y no amamos a Dios, ni queremos saber nada de Él. Por eso es que el cambio viene cuando Dios nos llama. Muchas personas pueden conocer, saber esto intelectualmente. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo que Jesús, pero mientras no quebranten su corazón y se humillen, no van a poder ser salvos. Y recuerden que es importante volver a enfatizarlo, que tanto el arrepentimiento como la fe son obra del Espíritu Santo, son un don de Dios. Nuestra parte, cuando recibimos el llamado, es disponer nuestro corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Escritura en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ves? Dios llama. Muchos son llamados, decía Jesús, pocos escogidos. La respuesta depende de ello. Entonces, muchas personas saben intelectualmente, han leído la Biblia inclusive, han hecho quizá una oración, pero si nunca realmente se humillaron, no pudieron ser salvos. Entonces, por eso la Escritura dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los seres humanos están prácticamente
sumidos y sepultados en una vida sin Dios, odian a Dios, no quieren saber de Él. Por eso viene el llamado de Dios y la preparación a cada uno de nosotros para que pudiésemos responder ese llamado. Dios nos hizo entender, podríamos decir, Dios nos cambió el corazón y respondimos. Pero ¿qué pasa si tú rechazas y rechazas y rechazas? Entonces Dios te entrega a la maldad de tus pensamientos y te vas a sumergir en el pecado. Ese, recuerden, es la espiral descendente. Pecado añade pecado y cada pecado nos hace más duros e insensibles a Dios. Por tanto, solo una persona puede ser salva por la obra maravillosa de Dios. Luego veamos esta parte que estamos viendo, enfatizando. El ser humano vive entregado al pecado. Las escrituras precisamente nos enseñan que todos los hombres que nacen espiritualmente están muertos y nacen depravados moralmente y poseen la capacidad de hacer el mal. Si fuera permitido, si Dios no trajera juicios como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, etcétera, la depravidad del hombre no tendría límites. Pero ¿en qué acabaría esto? En la eliminación del hombre. Hoy nosotros vemos a las naciones en conflicto con la amenaza de las bombas nucleares, Rusia principalmente. Y si Dios no controlara esto, acabaríamos destruyéndonos totalmente como seres humanos. Pero Dios frena esto porque Él tiene un plan. Nada va a pasar que Dios no permita. Y aunque Dios va a permitir este tipo de cosas, cuando los ejércitos de Rusia y otros muchos decidan invadir Israel, cuando Israel va a ser totalmente abandonado aún por Estados Unidos, esto va a pasar en un futuro no muy lejano, que es la guerra del Salmo 83. Todos van a abandonar Israel, pero Dios va a hacer un milagro. Pero uno de los efectos del juicio de Dios es que la lengua se les va a desbaratar en la boca, las cuencas de los ojos se van a sumir, etcétera, y eso no es más que probablemente producto de una bomba así de ese tipo. Pero bueno, es algo divino y es algo milagroso. Pero volviendo aquí al punto, el ser humano, si Dios no frenara, se autodestruiría. Pero Dios tiene un plan. Por eso cuando vean las noticias alarmantes, todo eso, piensen, todo se está perfilando a lo que Dios dice y a final de cuentas, Dios va a salvar a su iglesia, arrebatándola el día que Él diga, y Dios va y siempre tiene un remanente. Elías pensó que él estaba solo después de haber enfrentado a Acab y destruir a los 50 profetas de Baal, y Dios le dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel, así como tiene un remanente, decíamos hace rato, de Israel y que más o menos la tercera parte se van a salvar. Luego, entonces, parte de la obra de Dios, pues son los profetas, la ley, los apóstoles, es refrenar la maldad del hombre y es la única esperanza para la humanidad de que se autoaniquile. Si no fuera así, reitero, ya quizá estaríamos destruidos desde hace mucho tiempo. Pero se interpone la gracia de Dios, que es lo más importante. Es una de las más grandes manifestaciones del amor y la benevolencia de Dios, su gracia, que implica el acto divino de entregar a los hombres a su propio pecado, pero salvarlos a través de Cristo. Cuando una persona desecha la gracia, es entregada a su pecado, pero Dios ya deja de restringir a esta persona porque rechaza la gracia y su maldad va en aumento y su depravación va en aumento. Primera de Corintios
5:5 nos dice, hablando de aparentes creyentes que empezaron a actuar contra el Evangelio, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este era un creyente que se alejó de la verdad. Y Dios, cuando una persona es entregada a Satanás, es que Dios en su gracia deja al hombre, lo entrega a su necedad, a su propia corrupción y depravidad en su propio corazón hasta la destrucción. Pero el hombre impío no tiene remedio. Un creyente puede caer en pecado. Para eso existe la disciplina de Dios. Pero el acto más fuerte de la disciplina es cuando el pecado es extremo y la persona siendo salva no quiere cambiar, es que Dios prefiere llevárselo. Es la muerte. Por eso aquí dice, en este pasaje de 1 Corintios 5:5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero cuando es entregado a Satanás, este es un acto de juicio y resulta en la destrucción de la persona y todas las manifestaciones más terribles de la ira de Dios, que implica la fuerte disciplina en el creyente, el infierno en el incrédulo. Vamos a ver algunos textos que partimos a partir de Romanos capítulo 1 del 18 al 32, que la mayoría de nosotros conoce. Lo voy a leer brevemente y con rapidez, tan solo para ubicarnos, y luego vamos a ir analizando texto por texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lo vemos el día de hoy, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, inventores de males, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si ven este pasaje de Romanos del 18 al 32, capítulo 1, nos da una descripción muy clara de todo lo que estamos platicando. ¿Por qué? Aquí Dios está manifestando el juicio en diferentes grados, en cada generación desde la caída del hombre. O sea, obviamente ha habido naciones que se han depravado más que otras,
que Dios destruyó, como a Tiro, Sidón, etcétera, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que varias veces en este pasaje que acabamos de leer, Dios siempre está enfatizándonos cosas que están sucediendo y esto es como un progreso de la depravación del hombre. Muchas de las cosas aquí que estamos viendo y prácticamente, o sea, las estamos viendo, las estamos viviendo en lo que nuestra sociedad dice. O sea, la ira de Dios se revela, perdón, perdón, la ira de Dios se revela contra el hombre, ¿no? Como dice la primera parte del pasaje, del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Ese es el punto. ¿Por qué se ha revelado? Por la impiedad de los hombres. Luego en el versículo 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no tienen excusa, porque toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ahí nosotros podemos ver con claridad que no hay excusa para ningún ser humano que se revela contra Dios. Aún los que nunca han tenido el privilegio de tener esta revelación total, porque hay personas que dicen, bueno, ¿qué tal si alguien nunca tuvo contacto con la Biblia ni tuvo un lenguaje? Bueno, aquí vemos que la creación misma da testimonio. Entonces, esto no significa que todos los hombres saben todo lo que se puede saber acerca de Dios o que todos los hombres reciben el mismo grado de revelación. Pero sí significa que los seres humanos en todos los lugares y en todos los tiempos poseen suficiente conocimiento del único Dios verdadero a través de la creación de su conciencia para que no tengan excusa por su rebeldía y pecado del día del juicio. Hoy en este tiempo el juicio va a ser más severo, porque claramente para nosotros el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. La Biblia se ha traducido en múltiples idiomas y se sigue traduciendo. Todavía hace poco en la Biblia esta que está en las computadoras, que las celulares que todos leemos, dice, se acaba de traducir otra vez la Biblia, no me acuerdo qué idioma, africano. Entonces, o sea, hoy más que nunca ha sido y con los medios de comunicación como el WhatsApp, el Internet, el YouTube, etcétera, todo esto hoy es ampliamente conocido. Entonces, aunque la revelación de Dios es limitada a todos los hombres, no ha sido ambigua o poco clara. Cada uno sabe. Cada persona que muere sabe, tuvo oportunidad. Dios ha revelado a todos los seres humanos que hay un Dios verdadero y que Él solo debe ser adorado. Hay una anécdota de unas personas en una isla que llegaron unos misioneros a evangelizarlos. Y pues como no hablaban el idioma, pasaron un tiempo conviviendo con ellos hasta que fueron aprendiendo el idioma, pues prestaban servicios, cosas de ese tipo. Cuando ellos ya dominaron el idioma y se sintieron con la suficiente, pues, libertad o destreza de poder explicar claramente los caminos de Dios y empezaron a testificarles a las personas de ese ellos los pararon y dijeron, espérense, ese Dios del que ustedes nos hablan a nosotros ya lo conocemos. Porque, pues primero empezamos a dar gracias al agua que, que nos da la vida, a la tierra que con el agua se siembra una semilla y florece, pero con la ayuda del sol empezamos a adorar al sol, entonces adoramos el agua, adoramos a la tierra, adoramos al sol, y nos fuimos preguntando qué estaba detrás de todo esto y concluimos que hay un ser creador de todas las cosas. A ese ser adoramos. Fíjense. Entonces, esta tribu llevaron los misioneros a evangelizar, ya tenían un conocimiento del Dios verdadero. Obviamente, ya puntualizando, pues ellos ya pudieron
afirmar su fe. Por ejemplo, cuando en el libro de Hechos se nos narra de este hombre, ay, ahorita se me fue el nombre de momento, que empieza a predicar el Evangelio y que Aquila él predicaba hasta el bautismo de Juan, y que Aquila y Priscila, siervos de Dios, vieron que él predicaba hasta Juan el Bautista. Entonces lo tomaron más aparte le explicaron con mayor precisión el camino, y cuando él lo entendió, como conocía muy bien las escrituras, dice la Biblia que refutaba vehementemente a todos los que se oponían y afirmaba a todos los que por la fe habían creído. Entonces, nosotros vemos cómo una persona buscando a Dios puede tener esa revelación y Dios se encarga de llevarle el Evangelio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vemos nosotros esta parte del versículo 19 de Romanos, en la versión de la Biblia de las Américas dice, en la versión 60 que leímos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero la versión de las Américas dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Ven ustedes? Todos sabemos, por ejemplo, ¿por qué el ser humano es idólatra, es religioso? Porque Dios formó al ser humano con, para tener una relación con Dios. Y la falta de Dios provoca en un vacío que sin conocer a Dios le hace llenarlo con ídolos, como dice, ¿no? Rechazaron a Dios y adoraron ídolos, ¿no? Animales, etcétera, como dice ahorita aquí en Romanos. Porque ese sentido de tener una relación con Dios, todos los seres humanos lo traen dentro de ellos. Y sin conocer a Dios o negando a Dios, tienen que hacer sustitutos. Y es de lo que el diablo se aprovecha para formar falsas religiones, falsas conversiones, etcétera. Pero todos tenemos esa necesidad. Cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo y Dios entra en su corazón a través del Espíritu Santo, entonces llena ese vacío. Ya está satisfecho. Por eso es que ya no tiene necesidad de nada. Antes de Cristo, tratamos de llenar nuestra vida con cosas, con emociones, con prestigio, con fama, etcétera. Pero una vez que estamos en Cristo y estamos llenos, empezamos a ver las cosas como realmente son. El verdadero tesoro, como es esa perla de gran precio que una persona encontró en un campo y cuando la halló fue y vendió todo lo que tenía para encontrar ese campo, que es Jesucristo. Cuando encuentra esa perla, ya todo lo demás pierde el valor. Por eso fue y vendió todo lo que tenía. Porque para ir a Cristo, ningún tipo de ídolo debe estorbar. Nada que se anteponga a Dios. Y muchos caen en esto. Bueno, Dios, voy a venir a ti, pero si me complaces, si me dejas o si no me quitas esto. Acuérdese, por ejemplo, aquel joven rico. Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pues los mandamientos sabe, le responde Jesús. No mates, no adulteres, etcétera. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, dice la Escritura, Jesús lo amó, pero fue a su problema verdadero. Pero una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y al oír esto, el hombre rico se fue triste, porque era rico, tenía muchas posesiones. Ahí estaba el ídolo. A veces nosotros tenemos ídolos que nos impiden ir a Jesús, pero para ir a Él tenemos que estar dispuestos a darlo todo. No quiere decir que cada persona que viene a Cristo tenga que vender todo, o como Jesús dice, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa, hermanos y hermanas, esposa e hijos, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
No quiere decir que tengas que aborrecer, en el sentido que nosotros conocemos de odiar, etcétera. No, quiere decir que nada se debe interponer entre nosotros y Dios. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Tiene esa necesidad de religión, pero ha formado sus propias bases y por eso no puede ir a Cristo a menos que se arrepienta, sean iluminado. O sea, por ejemplo, los fariseos, saduceos, etcétera, herodianos, maestros de la ley, ¿cuál fue su tropiezo? Conocían las escrituras mejor que muchos de nosotros, pero no fueron a la esencia de la ley que era adorar a Dios en sus términos. Fueron estableciendo sus propios términos que sustituyeron los mandamientos de Dios. Por eso Jesús les dijo que atáis la menta y el eneldo, etcétera, pero olvídate lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso no pudieron ver a Jesús y cuando Jesús los confronta, entonces como no quisieron cambiar, los tienen que destruir. Pues esa es la historia del ser humano en diferentes niveles, ¿no? Entonces, es muy claro Dios que es evidente a cada persona la existencia de Dios, pero tiene que deshacerse de todas sus ídolos, de todos sus falsos conceptos, podríamos decirlo, borrón y cuenta nueva. Romanos 12:2 nos dice, ¿no? Eh, Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y el uno dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? A sus filosofías, a sus religiones, a sus valores, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, a lo mejor alguno de nosotros o no se puede entregar o realmente no ha sido salvo, porque por ahí hay algo que no quiere dejar. Pero también la Biblia es muy clara cuando dice que, que dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos y ser echado al infierno. Y si tu mano derecha, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda obstruir una fe verdadera, quítala, córtala. No quiere decir que te tienes que sacar un ojo o que tienes que mutilarte, no. Tienes que destruir cualquier ídolo. Y bueno, esto es para los hombres sin Dios. Se supone que si tú ya eres salvo, moriste a todo. Moriste a ti mismo para dar paso a la gracia de Dios en tu vida. Y así como moriste, vas a tener que morir cada día para que nada se interponga en el camino que tú tienes que seguir. Entonces, volviendo al punto, la frase dentro de ellos. O sea, lo que Dios se conoce dentro de ellos, o aquí dice que es evidente dentro de ellos, es precisamente que el Dios verdadero solo se revela a través se revela a través de la creación y el mismo conocimiento de esto ha puesto en el corazón del hombre. De ahí volvemos al punto de la necesidad de que el hombre es religioso. Pero sabemos que la religión pura y sin mácula solo la puede producir el Espíritu Santo cuando entra en nuestro corazón. Una vida de piedad, una vida de servicio. De hecho, por eso nos lo dice Timoteo, ¿no? Si mal no recuerdo, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, una vida de piedad, de servicio y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién se puede guardar sin mancha del mundo sino solo aquel que cree en Cristo y sigue la ley no por obligación como en el Antiguo Testamento, sino por amor a Cristo,
como dice 2 Corintios 5, 14, 15, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este conocimiento está estampado en cada ser humano. Entonces, el universo, volviendo a que los cielos cuentan la gloria de Dios, ha hecho y demuestra su existencia, la existencia de Dios. Simplemente funciona como una confirmación, no recuerdo, de lo que los hombres ya saben. Hay un Dios verdadero que es digno de adoración y obediencia, como aquella tribu que sin ser evangelizada pudo ver a este Dios, pero que lo entendieron. Y luego vamos a los versículos de Romanos 1 del 21, 23 y 25, pues dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Luego el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la reacción a la revelación universal fue: cambiaron a Dios por la creación misma. Por eso adoraban animales, o sea, aves, cuadrúpedes, reptiles, madera, ¿no? Los ídolos que no ven, que no oyen, que no se pueden defender a sí mismos, que no hablan. Esos son los ídolos de madera. Se dice en la Escritura: los que los hacen son semejantes a ellos. Pero es la insensatez del hombre. Entonces, la reacción universal a la revelación de Dios precisamente es: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanzas de hombres, de hombre corruptible, etcétera. Y lo que dice el 25, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ven ustedes? ¿Acaso no es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad? Claro que sí. La humanidad está en un juicio por haber rechazado a Dios. Y reiterando lo que dicen Romanos 1:18, niegan y detienen la verdad, la obstaculizan, la prohíben. Esa va a ser una de las cuestiones importantes. Si en el caso de Trump llega a ser presidente, cuando él estaba dijo que se podía leer la Biblia en las escuelas en Estados Unidos. El que va a ser el vicepresidente oró después de dar una exposición, cuando menos esa esperanza. En cambio, ¿quién prohibió eso? Fomentó la homosexualidad y todo eso. Biden. ¿Ven ustedes? Esa podría ser una esperanza temporal para esta nación. Pero bueno, nosotros vemos que el rechazo a Dios hace que la verdad se detenga, se obstaculice. Por eso se manifiesta la ira de Dios, como dicen los versículos 24, 25 y 26 y 28. Por lo cual también Dios los entregó. Ahí está. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, lesbianismo, por el que es contra la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ven ustedes? Entonces, aquí le vamos a dejar por hoy en esta parte, pero qué importante es que nosotros sepamos todo esto
para que cuidemos nuestra vida, pero también entendamos el proceso que la humanidad está viviendo y hacia dónde se perfila. Por eso es que ese mundo tiene que venir a un juicio. La tribulación es un juicio a las naciones, pero un juicio de misericordia, porque es como si Dios fuera a traer un pequeño infierno a la humanidad, que es lo que dura los 7 años de la tribulación, para que muchos se puedan convertir. Y muchos se van a convertir en esta época, ante este juicio, pero otros van a endurecer sus corazones. Por eso en el libro de Apocalipsis dicen que la humanidad se da cuenta que están siendo juzgada por hoy y van y se esconden en las cuevas y blasfeman el nombre de Dios. La verdad es que las personas que vayan al infierno no son inocentes, no son culpables, pero su mayor culpa es y ha sido rechazar a Dios y a su misericordia. Dice un pasaje en la Biblia, en Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual detendrá de él misericordia y será amplio en perdón. Hoy estamos en el tiempo en que Dios puede ser hallado. Hoy es el tiempo en que la humanidad tiene esperanza. Pero también para nosotros hoy es el tiempo en que tenemos que purificar y limpiar nuestra fe, nuestros motivos, para que no haya ningún estorbo en nuestro servicio a Dios, ninguna duda, ningún falso concepto que nos vaya a hacer que endurezcamos nuestro corazón. Reitero, como dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo Israel. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita sabiduría, porque tú todo lo has revelado a través de tu palabra y gracias porque a través de este análisis de la dureza del hombre y de estos pasajes que vimos, tú nos haces ver con claridad que tú siempre te has manifestado y has dado testimonio a la humanidad. No hay injusticia en ti y sabemos que aunque alguien no escuchara, tiene una conciencia que en el día de juicio lo va a acusar o defender de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus razonamientos. Pero, perdón, pero Padre, apelamos por ti para que en este tiempo que aún hay tu gracia y todavía puede ser hallado, nos uses como instrumentos útiles, limpios, afilados para poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que esta es una obra divina, que nosotros por nosotros mismos no podemos, pero derrama tu gracia, Señor, para que podamos compartir con aquellas personas a quienes tú nos lleves y nos abres las puertas de las misericordias divinas, Señor, de tu amor, y que nos hagas ver a cada persona que no te conoce como una persona que tiene un destino espantoso y pavoroso, que es el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba, como dice tu palabra. Permítenos concentrarnos en esto, Padre, y sabemos, porque tú así lo prometes, que si ponemos nuestra fe y nuestra concentración en esto, tú derramarás tu gracia para llevar a cabo, para que llevemos a cabo esta encomienda, este llamamiento, y suplirás todo lo necesario para que nada nos falte. Padre, nos ponemos en tus manos como iglesia, como personas, y queremos rogarte, Padre, que tú también sigas trabajando en la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, precisamente avivándolo, haciendo que todas estas verdades sean una realidad en su mente, en su corazón. Que tú
Padre, desarrolles ese amor no fingido entre unos y otros y que dejemos cualquier tipo de conflicto interno que todavía traigamos con cualquier persona o meramente por no estar totalmente limpios de la verdad y esclavizados aún a algunas áreas de pecado. Pues tú límpianos. Por eso te pedimos que traigas ese ayudamiento en nosotros para que podamos darte una buena cuenta aquel día que tú nos llames a tu presencia y que no nos vayamos a alejar de ti avergonzados, como dice 1 Juan capítulo 2. Padre, nos ponemos en tus manos. Trae sanidad y salud a nuestra iglesia, Padre. Sabemos que hay muchos padecimientos que tú estás permitiendo, quizá muchos de ellos sean ataques de Satanás, pero tu gracia es mayor, Señor, así que fortalécenos y trae salud, pero sobre todo trae salud espiritual a la mente de cada uno de nosotros y que podamos enfocarnos en ti, solamente en ti, que afiancemos nuestros rostros como un pedernal y que nada nos mueva, Padre, de este objetivo. Señor, gracias por la recuperación de Memo, que está en su casa, y tú sigue bendiciéndolo, él y a su familia. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.